El tener un teléfono móvil ha sido de gran beneficio, digámoslo, como un intento de llevar la comunicación, la forma de informar sobre todo a los ciudadanos de los acontecimientos del día a día, de lo que está pasando a cada hora, a cada minuto, y no tener que esperar días, semanas para enterarte de lo que está pasando del otro lado del mundo, pero sobre todo de poder enterarte en el momento de lo que realmente está pasando, no lo que los gobiernos querían que tú supieras. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación revelaban los datos que el gobierno quería que los ciudadanos supieran únicamente. A través de las redes sociales, sobre todo, se ha logrado diversificar la información. Sabemos lo que está pasando en la guerra entre Ucrania y Rusia, sabemos lo que está pasando en la Franja de Gaza por parte de Israel, e incluso sabemos que el conflicto entre Israel y lo que sería Irán, en el dado caso de que se lleve a cabo este terrible conflicto, no sería culpa de Irán, como trataría Estados Unidos de que todos creyeran, sino ya sabemos que es por Israel, que tiene la intención de crear el conflicto más grande, que precisamente podría llegar a una situación complicada. Pero lo sabemos gracias a que estamos conectados, a que existen medios de comunicación, redes sociales, diversas plataformas que te permiten enterarte de lo que está pasando sin que el gobierno intervenga, sin verte obligado a únicamente escuchar la televisión, la radio, los periódicos y saber lo que te dice ese medio, lo que te dice tu gobierno. En lo personal me ha tocado trabajar en las tres partes de los medios de comunicación, en un periódico, en la radio y en un programa de noticias de televisión. Todos tienen su antes, su después y sobre todo la forma en la que la línea de un periódico es lo que se tiene que seguir. La línea de un programa de noticias en la radio, lo mismo, tienes que seguir la línea de la empresa. O si en el caso en el que yo me encontraba, la línea de la persona a la que trabajas, porque era un programa de noticias aparte, pero como tenía cierta colaboración con el gobierno, entonces tenías que decir ciertas cosas del gobierno en turno, a favor, obviamente, y tratar de dejar bien a lo que sería ese gobierno. Pero en el momento en el que te vas saliendo de esa línea, en el momento en el que las redes sociales te permiten decir completamente la situación que se está viviendo en el día a día, lo que se comparte sobre todo en las redes sociales, ya es un mundo completamente diferente a lo que son los medios, a lo que es el medio impreso, la radio. Es muy diferente porque finalmente es una compañía que tiene una línea. Finalmente es una línea. A pesar de todo eso, no quiere decir que estén mal la televisión, las noticias, que esté mal la radio, que estén mal los periódicos, no, porque finalmente son una fuente de empleo y también una fuente para informarte de ciertas noticias, de ciertos eventos, y no hay ningún problema, no tienen nada de malo, simple y sencillamente hay algunos periódicos que afortunadamente todavía tienen su propia línea sin tener que verse obligados a decir todo lo que dicen los gobiernos o todo lo que dice X o Y candidato porque son quienes están pagando. No, hay algunos medios que logran como tal estar completamente libres de ese tipo de ideologías. Pero bueno, el hecho de tratar de mantener las redes sociales libres de esas líneas, de esas personas que te dicen solo puedes informar esto, es muy difícil. Es muy difícil. Afortunadamente se han creado plataformas como lo es YouTube, a pesar de que tiene sus restricciones o que incluso el propio algoritmo a veces intenta bloquearnos. Lo hizo en su momento cuando hablábamos del tema del hijo de Joe Biden, Hunter, y todo el tema de su computadora. Eso es algo que a YouTube no le gusta. En Facebook, por ejemplo, si también hablas en contra de Biden, si dices ciertas palabras, te bloquean.
Pero si hablabas, en este caso, del tema de Israel, si decías lo que estaba haciendo Israel contra Palestina, entonces obviamente también te bloqueaban. Tuvimos varios problemas con ese tipo de videos haciendo llegar la información de lo que estaba pasando en Palestina. Pero no solo, digamos, son los gobiernos el problema. Hay algunas aplicaciones que lamentablemente tratan de ser lo más libres posible. Pero ya no es solo el gobierno o el algoritmo lo que está bloqueando. Hubo una entrevista muy interesante que dio Pavel Durov, quien es el fundador de Telegram. Muchos me han hecho mención de la posibilidad de utilizar un canal de Telegram porque son más libres, te permiten tener un comentario completamente libre, sin ninguna forma de opresión. Pero en este caso me llamó mucho la atención porque esta entrevista que dio Pavel a el famoso periodista Tucker Carlson es muy interesante porque no solo hace hincapié a que los gobiernos obviamente pueden tratar de controlar la información que se dice, la información que intentan compartirle a los ciudadanos o hacerle llegar a los ciudadanos, sino sobre todo el cómo las grandes compañías podrían ser quienes realmente estén tratando de detener a estos medios, a estas redes sociales que te permiten hablar libremente, como es en el caso de Telegram. El Pavel Durov es el fundador de Telegram precisamente, y él lo dijo, la presión que tiene actualmente su aplicación, porque es completamente libre, pueden decir lo que quieran, no viene en este momento de los gobiernos. En realidad es de las grandes compañías como Apple y Google. ¿Por qué? Porque lo vimos incluso con este tema de las sanciones contra Rusia, de las sanciones o los problemas que tenían con China, diversos países, y cómo hay incluso teléfonos que ya ni siquiera tienen la famosa App Store, porque la mayoría de los teléfonos que son Android tienen la App Store, y varios teléfonos de China ya no podían tener ni siquiera esa tienda con la cual podrían conseguir todas sus aplicaciones, porque la bloqueó el propio Google. Y lo mismo pasa con el iPhone, con la empresa de la manzanita. Pero vamos a escuchar brevemente este fragmento de la entrevista con Tucker Carlson, donde el creador de Telegram dijo que el principal problema que tiene hoy esta red social, que ha sido muy libre, que ha permitido precisamente el informar, el llegar a la mayor cantidad de ciudadanos, pero sobre todo sin esa opresión o ese miedo a ser vetados o a perder el canal o a perder todo, no es precisamente de los gobiernos, o en este caso el gobierno ruso, porque precisamente Pavel Durov es ruso. Ya esta entrevista, si tienen la oportunidad de verla, ya sea en el canal de YouTube de Tucker Carlson o en su página web, es muy interesante, sobre todo porque no solo habla de este tema de Google y Apple, sino incluso reveló que en su momento el gobierno de los Estados Unidos realmente trató de conseguir la información de su aplicación. Pero primero vamos a hablar de los problemas que tiene esta compañía a través de Google y Apple, que intentan eliminar la libertad de expresión de los ciudadanos que utilizan Telegram. Largest pressure towards Telegram is not coming from governments. It's coming from Apple and Google. Right? So when it comes to freedom of speech, those two platforms, they could basically censor whatever you can read, access on your smartphone. So, do you run the risk of being thrown out of their stores? Exactly. That's what they make very clear, that if we fail to comply with their guidelines, so they call it, Telegram could be removed from the stores. Well, that would be not a small thing for you, right? Well, it won't be a small thing for us.
because obviously a big chunk of the world's population will lose access to a valuable tool that they're using every day. But it will not also be a small thing for them. I mean, I believe there must be find some compromise in such cases. But Apple and Google are not very compromising when it comes to their guidelines. If they believe some content is against their rules, they will see to it that all the apps that are distributed through their stores comply with these rules. La verdadera forma en la que estas compañías lo controlan absolutamente todo, incluso da mucho miedo. Da mucho miedo porque pueden tener el acceso a todo, a absolutamente todo de nosotros. ¿No les ha pasado que están observando algo o leyendo algo o vieron algo sin querer o incluso lo mencionaron? Y luego de la noche a la mañana te empiezan a aparecer anuncios precisamente de lo que estabas viendo. Ese modelo que tienen estos teléfonos inteligentes sí asusta, sobre todo porque sientes que ya no tienes esa privacidad de hace mucho tiempo, esa forma en la cual tú puedes controlar lo que quieres o no quieres ver y tener presente a estos gigantes definitivamente llaman mucho la atención. Si tienen la oportunidad de ver esta entrevista de Tucker Carlson, es muy llamativa, sobre todo en un momento en el cual los medios de comunicación, la libertad de expresión corren mucho peligro. ¿Por qué? Precisamente porque si al gobierno o si a las empresas ahora no les gusta lo que tú estás diciendo, no les gusta la forma en la que estás manejando cierto comentario, cierta información, es en ese momento donde lamentablemente cae la censura, cae el bloqueo por parte de la plataforma y dejamos de llegar. Los medios, o en este caso los canales, dejan de llegar a la sociedad y se pierde esa pequeña parte de información que a lo mejor podrían hacer la diferencia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.